A partir de la Edad Media, cuando digamos, la gente empieza a darse cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo que parece, saben que la Tierra pues, es un planeta, saben que la Luna es otro mundo, empiezan a plantearse historias de viajes. Y desde el siglo XVII, con Jonathan Swift, la historia de los viajes de Gulliver, que quizás conocéis, las historias de Cyrano de Bergerac, del viaje a la Luna, del viaje al Sol. Ellos lo que intentan, por supuesto, es entretener, pero sobre todo lo que hacen, como vamos a ver, una cosa que hace la ciencia ficción es que nos sitúa en un punto fuera de nuestro mundo, en el espacio o en otro momento del tiempo, para hacernos ver de otra manera nuestro mundo. Cuando leéis la historia de Gulliver, que es un señor inglés que viaja y va al país de los enanos, de los liliputienses, de los gigantes, él lo utiliza, aparte de para entretener, para criticar la sociedad de su época. Ten en cuenta que en aquella época tú no podías meterte con ciertas cosas, ¿no? No quedabas bien si te metías con el rey o te metías con los nobles, entonces inventaban estas historias de viajes, de que iban a otros mundos y veían otras cosas diferentes, y lo utilizaban para criticar la sociedad, el mundo de su época. Pero aquí realmente no había mucha ciencia todavía, estamos todavía en el siglo XVII, XVIII. Realmente lo que conocemos como ciencia ficción moderna no aparece hasta el siglo XIX. Y la primera persona que realmente plantea una historia que sería de ciencia ficción moderna es una mujer que se llama Mary Shelley y que la historia es muy interesante. Ella se va de vacaciones con Lord Byron, que era el otro poeta famoso de la época, su marido que también era un poeta, y están en un lago y se aburren. Entonces una noche deciden, bueno, pues para no aburrirnos, igual que aquí es una acampada, vamos a contar historias de terror, ¿eh? Entonces ellos, como eran escritores, en vez de contar la historia, pues dicen, vamos a escribir historias de terror. Y a ella se le ocurre esta idea de Frankenstein. Como sabéis, Frankenstein no es el nombre del monstruo que crea el doctor, es el nombre del doctor. Y veis que el subtítulo es Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo era una historia de la griega clásica donde un héroe le quita el fuego a los dioses. ¿A qué fuego se refiere aquí Mary Shelley? Fijaros, siempre que vemos la historia de Frankenstein utilizan la electricidad, utilizan los rayos para dar vida al monstruo. Esto es porque en el siglo XIX es cuando se desarrolla la electricidad. Entonces empieza esta idea de que los avances científicos, como la electricidad, nos pueden producir unos beneficios enormes, fijaos lo que tenemos hoy en día gracias a la electricidad, pero también suscitan muchos miedos en la gente. ¿Qué va a pasar cuando utilicemos esta tecnología? ¿Qué cosas horribles pueden suceder? Entonces ella es la primera que plantea este dilema. Con esa electricidad el ser humano puede convertirse en un dios, puede ser como Prometeo, puede quitarles la energía, el fuego a los dioses y crear vida artificial, que es Frankenstein. Entonces este tipo de planteamiento, como digo, es la primera vez que se hace y es ya el planteamiento de las consecuencias de la ciencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ser bueno? ¿Qué puede ser malo? ¿En qué nos va a cambiar ese avance científico? Otra persona que se cita siempre como el origen de la ciencia ficción moderna es Julio Verne, mediados finales del siglo XIX en Francia, y Julio Verne se da cuenta de que la gente pues le encanta leer historias de viajes, como hemos visto antes, desde el siglo XVII, pero combinarlas con posibles avances científicos. En el siglo XIX tenemos la revolución industrial, las máquinas están llegando a las fábricas y la gente de nuevo pues está al mismo tiempo asustada de ver qué va a pasar con esas máquinas, si les van a quitar el trabajo. Pues está pasando igual que pasa hoy en día con los robots. Pero al mismo tiempo pues están entusiasmados con lo que esa tecnología pueda llevar al futuro. ¿Qué formas de viajar podemos tener? Podremos ir a la Luna, podremos viajar bajo el mar. Y Julio Verne, que conoce muy bien las posibilidades de la tecnología de la época, pues combina esas dos cosas, ¿no? Los viajes con los nuevos posibles métodos de viajar por el aire, por el mar, por el espacio. Lo curioso es que Julio Verne jamás salió de Francia, él nunca visitó ninguno de esos sitios, ¿no? Pero en su imaginación, y sabía transportar a la imaginación de los lectores, los llevaba por todos esos sitios. Entonces aquí empieza a aparecer un tema que es recurrente en la ciencia ficción también, que es ver cómo esos inventos que existen ya o que van a existir pueden llevarnos a otros mundos y a mundos diferentes.
finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece otra figura fundamental en Estados Unidos que es H.G. Wells. Muchas de las historias que vemos en las películas vienen directamente de libros de H.G. Wells, los viajes en el tiempo, las invasiones extraterrestres, pero también ideas mucho más avanzadas. En el siglo XIX también, si recordáis, pues, quizás lo habéis estudiado, lo vais a estudiar, aparecen el socialismo, aparecen las ideas utópicas de cómo crear sociedades más perfectas en el futuro. Y Wells, al menos inicialmente, tenía esta idea, ¿no? Él quería ver no solo qué iba a pasar con unos inventos, sino cómo podríamos crear sociedades en el futuro que fueran más avanzadas. Por ejemplo, en La máquina del tiempo, cuando viajan hacia el futuro, pues ven cuál ha sido la evolución del hombre. Y él se da cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Y que pueden pasar cosas horribles, pero también puede pasar, como aparece en esta novela, hombres como dioses, pues que realmente los hombres evolucionen a un estadio más avanzado, más superior. Ese también va a ser otro de los grandes temas de la ciencia ficción. Pero, como os decía antes, no todo lo que se nos presenta como ciencia ficción pues realmente va en esta línea, simplemente a veces es entretenimiento. Fijaros en la saga de Star Wars, ¿no? Siempre en las películas al principio aparece hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Fijaos que George Lucas ya nos está diciendo, esto es como una introducción como los cuentos, ¿no? Érase una vez, en un reino muy antiguo. Lo que nos está diciendo es que nos va a contar un cuento. En realidad, aunque lo ponga en el espacio, aunque lo ponga en el futuro, lo que nos cuenta pues son las mismas leyendas que teníamos en la Edad Media o en la Antigüedad, de héroes, de mitos, de padres que se pelean contra hijos, de poderes, que en este caso no es poder dado por un dios, sino es el poder de la fuerza, pero en realidad se trata de la misma historia. No hay, bueno, se pueden utilizar, pues, que viajan por el hiperespacio, que hay una serie de planetas, hay elementos que sí que son científicos, pero lo más importante de la historia es esa parte mitológica. Igual pasa con otras películas de ciencia ficción que veréis que lo que hacen pues es transportar el género de terror hacia un elemento científico, un elemento del futuro. Por ejemplo, pues cuando hicieron la película de Alien en Hollywood, que ya sabéis que les gusta repetir todas las ideas, lo que dijeron, bueno, había hecho la película de Tiburón y había tenido mucho éxito, entonces dijeron, bueno, pues ahora vamos a hacer como Tiburón, pero en el espacio. Entonces, tenemos también, por ejemplo, la idea de los zombies, de los vampiros, o sea, siempre la idea del monstruo aparece también mezclada muchas veces con ciencia ficción, pero eso no quiere decir que sea verosímil. Nadie piensa realmente que es verosímil, que de repente la gente que se muere pues empieza a levantarse y a comer a los demás, ¿no? Es simplemente una historia para mostrar o generar una historia de miedo, de terror. Igual pasa con los superhéroes, es muy entretenido, ¿no? El Rocket ahí con el Groot lo petan, ¿no? Luchando por la galaxia con sus amigos, pero realmente, aunque suceda en el espacio, aunque suceda en el futuro, tampoco lo que se exploran son las posibilidades de la ciencia, ¿no? Y de la evolución humana. Si os fijáis en estas historias, aparte de que estén en el espacio y que usen armas muy chulas, pues por lo demás todo es bastante parecido a nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, tiene el mismo aspecto, un poco así pintados de verde, pero realmente no hay cosas demasiado raras. Si fueran muy raras, pues seguramente la gente no iría al cine a verlas. Pero estas posibilidades raras son precisamente lo que nos interesa cuando hacemos ciencia ficción. También muchas películas de catástrofes, ¿no? Pues también las venden como ciencia ficción, pero bueno, en realidad pues simplemente se trata de utilizar esa capacidad de maravillar que tiene la ciencia ficción a través de las imágenes para crear estos escenarios de catástrofes. Otro género, los Juegos del Hambre, muy clásico, es el de las distopías. La distopía es lo contrario de la utopía. Antes hablábamos de Wells y su idea de que puede haber un futuro perfecto, podríamos intentar crear la sociedad humana perfecta, pues está al contrario, que es advertir de que puede crearse una sociedad que sea horrenda, ¿no? Que sea terrible, donde todos suframos. A veces la realidad supera la ficción, entonces está muy bien leer estas historias porque son advertencias de lo que podría pasar. Por ejemplo, George Orwell en 1948 escribe una historia sobre el año 84, que claro ya ha pasado, pero
él imaginaba que en el futuro el Estado, el gobierno, tendría el poder para vigilar absolutamente todo lo que hacemos e incluso controlar nuestros pensamientos. Entonces, podemos ver que él, por supuesto, no sabía nada de Internet, no sabía nada de que la CIA nos espía a través de los teléfonos móviles, pero él ya intuía esta posibilidad. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, esa es la temperatura a la que arden los libros. Él se imagina un mundo donde para controlar a la gente se prohíbe tener libros. Y bueno, los Juegos del Hambre pues ya lo conocéis, ¿no? Otro género que también está a caballo con la ciencia ficción, pero no es exactamente ciencia ficción, es lo que se llaman ucronías. Aquí la pregunta de ¿qué sucedería si? Pues lo que se pregunta es ¿qué sucedería si en la historia hubiera sido diferente? Entonces no es ver las consecuencias de la tecnología ni ver lo que va a pasar, sino imaginar qué podría haber pasado en lugar de nuestra historia. Por ejemplo, Philip K. Dick, uno de mis escritores favoritos, en el año 67, imaginó qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado los nazis y los japoneses. Hoy en día pues hay una serie de televisión de Amazon basada en su libro El hombre del castillo, donde cuentan esa historia. También ahora hay un género muy de moda en ciencia ficción que se llama steampunk. Steam es vapor en inglés. Entonces ellos se imaginan como un pasado alternativo donde en lugar de la electricidad que veíamos de Frankenstein, pues hubieran continuado utilizando el vapor. Entonces los trenes, los aviones, todo va a vapor, ¿no? Pues, son curiosas como historias de imaginación, pero realmente nadie se cree que eso sea verosímil. De hecho, eso no pasó. Entonces no es ciencia ficción en el mismo sentido estricto del que hablamos. ¿Cuáles son los temas entonces que sí trataría la ciencia ficción en sentido estricto? Pues uno de ellos, que también lo vemos muchas veces, es el espacio. Pero el espacio realmente intentando ver qué va a pasar cuando vayamos al espacio. O sea, no utilizándolo para hacer batallitas y pasárnoslo bien, aunque también hay acción, sino intentando pues, verlo de una manera más real, cuáles son los problemas y cuáles son los desafíos a los que nos enfrentaremos cuando salgamos al espacio. Recientemente ha habido varias películas que lo enfocan, ¿no? El marciano que se queda allí en Marte, el pobre, y tiene que sobrevivir y cómo lo hace. Y esto empezó pues, por un chaval que hizo un blog donde él empezó a imaginar qué hubiera pasado si él fuera un marciano y estuve ahí, en su blog, contaba cada día lo que tenía que hacer para sobrevivir. Luego lo publicó en el libro y luego han hecho la película. Otro tema muy clásico, y de hecho vamos a tener después una conferencia de un profesor sobre este tema, otro tema clásico de la ciencia ficción es qué pasaría si nos pusiéramos en contacto con una civilización extraterrestre. De entrada, podríamos comunicarnos con ellos, podríamos entendernos con ellos. Por ejemplo, en el año 67, Stanislaw Lem, un autor polaco muy importante, pues él imaginó que encontramos un planeta que es todo un océano y el planeta se comporta de manera muy rara porque es como si el planeta mismo moviera su órbita porque está entre dos estrellas y se las ingenia para sobrevivir entre las dos estrellas. Entonces envían unas expediciones y se dan cuenta de que de alguna manera el planeta es inteligente. Lo que plantea Lem aquí es que quizás podamos encontrarnos con otras inteligencias que son tan diferentes a la nuestra que a lo mejor no va a ser fácil comunicarnos con ellos. Nosotros siempre nos imaginamos en las películas que los extraterrestres pues no son más que, bueno, son muy parecidos, ¿no? Y llegan allí el primer día y ya se pueden entender como si se conocieran de toda la vida, ¿no? En la película La Llegada, que se ha estrenado hace poco, precisamente plantean ese problema, de que desciende una nave y no resulta tan fácil comunicarse con ellos, porque su lenguaje es diferente, su cultura es diferente, toda su biología, su evolución es diferente. Y por supuesto tenemos Contact también, Contacto. Esta película se basa en un libro de Carl Sagan. Carl Sagan es uno de los científicos más importantes en la carrera espacial porque se dedicó a ver cómo buscar vida o cómo buscar restos de lo que hubiera podido ser vida en otros planetas del sistema solar. La primera nave que aterrizó en Marte, que se llama las naves Viking, tenían experimentos diseñados por Sagan y su equipo para analizar el suelo y ver si había habido vida en Marte. Entonces él, en esta novela, que hizo luego una película
Con Jodie Foster lo que explora es la posibilidad de que realmente recibamos una señal de otra civilización. Otro tema clásico de la ciencia ficción es la inteligencia artificial. En los años 50, con las computadoras, las primeras computadoras, pues hay algunos escritores, por ejemplo Isaac Asimov, es otro de los escritores más importantes de la historia de la ciencia ficción, y él empieza a escribir unos cuentos intentando ver qué pasaría si los robots se hicieran inteligentes y los empezáramos a utilizar en nuestra vida cotidiana. Tanto exploró esta idea que él llegó a formular unas leyes de la robótica. Cómo debían comportarse esos robots para que pudieran vivir con nosotros. De 75 años después, o un montón de años después, hoy en día la Comisión Europea está planteándose precisamente esa pregunta. ¿Por qué los robots cada vez empiezan a estar más? No solo en las fábricas, sino ya hay robots que atienden a los enfermos, hay robots que van a ir a los escenarios de guerra, a rescatar heridos o a luchar. Entonces hay que poner unas leyes de cómo esos robots van a tener que comportarse para que no sean peligrosos para nosotros. Y en parte se están basando en las leyes de la robótica de Asimov. Ahora tenemos la serie Westworld, que plantea pues, el desarrollo de unos robots tan perfectos que prácticamente no sabemos distinguirlos de los humanos. La inteligencia artificial no tiene por qué ser un robot con apariencia humana, puede ser el algoritmo de Facebook, o puede ser un ordenador que controla el tráfico, o puede ser un ordenador que controla cualquier cosa. En la película 2001, pues el ordenador que controla una nave, le dan órdenes contradictorias y su programación pues casca, ¿no? Se vuelve loco, se vuelve pirado y empieza a matar a todos los de la nave. Al final pues tienen que entrar en el cerebro de ese superordenador para desenchufarlo. Otro tema relacionado con este es, vale, no solo nos interesa ver qué vamos a inventar y qué robots y cómo vamos a ir al espacio, sino que nosotros también vamos a cambiar. Nosotros vamos a evolucionar. A lo mejor ya no es la evolución biológica, pero a lo mejor nosotros nos vamos a ir cambiando a nosotros mismos. Desde mi punto de vista, es la limitación que tienen muchas de las historias de ciencia ficción que vemos en las películas. Muestran que todo cambia, la tecnología, el espacio, pero nunca muestran cómo va a cambiar el ser humano. Y esto sí que se trata en muchos libros de ciencia ficción y es un tema muy importante. Por ejemplo, Frederick Paul en Homo Plus, él nos dice que si vamos a ir a otros planetas, seguramente en vez de ir enfundados en nuestros cascos y todo lo que vamos a hacer va a ser cambiarnos a nosotros mismos, evolucionar biológicamente o por programación genética para adaptarnos a esos mundos y poder vivir como si fuéramos nativos de ahí, ¿no? Entonces es un astronauta que envían a Marte y para que viva en Marte le cambian físicamente. Tenemos Dune, por ejemplo, otra de las series clásicas de la ciencia ficción. En Dune se prohíben las máquinas y entonces los humanos evolucionan para tener todos los poderes, todas las capacidades que los ordenadores no pueden tener. Entonces desarrollan poderes para hacer computación mental, para adivinar el futuro, para controlar a la gente. Blade Runner es otro de los clásicos de ciencia ficción. Se cumplen 35 años desde que se hizo y van a hacer la segunda parte con Harrison Ford, así que es una oportunidad para revisitar este superclásico. Aquí son humanos artificiales, no son realmente robots. ¿Este va mejor? Vale. Entonces esta es otra gran pregunta. Cada día vivimos más. La medicina seguramente nos va a hacer haciendo cada vez más inmortales, pero tampoco todo el mundo va a poder permitirse esto. O llegará un momento en el que nosotros podremos trasplantar nuestro cerebro, nuestra conciencia, dentro de otro organismo artificial para poder seguir viviendo. O a lo mejor para viajar a otros mundos, pues no podemos viajar en forma humana porque no tenemos la comida necesaria o el ambiente necesario. Tendremos que trasplantar nuestras conciencias a otros soportes físicos. Pues todas estas preguntas también se las plantean las historias de ciencia ficción. Igual que hablamos de nuestra evolución biológica, pues también hablamos de la evolución de nuestra sociedad, de nuestros valores, de nuestra definición como personas. En la ciencia ficción clásica pues era todo sobre inventos y el espacio, pero a partir de los años 60, con la evolución de la sociedad y sobre todo con la introducción de las muchas mujeres que empiezan a escribir ciencia ficción,
aparecen otros temas. Uno de esos temas es cómo nuestros valores van a cambiar. Esto ya lo podéis ver, pues prácticamente en 20 años la sociedad española y en el mundo ha cambiado mucho la perspectiva en lo que respecta... ¿Hacer alguna pregunta? En lo que respecta, por ejemplo, a nuestra perspectiva sobre el género, sobre la homosexualidad, sobre la transexualidad, temas que hasta a lo mejor hace solo 10 o 20 años pues eran tabús o pensábamos de forma muy diferente. Los valores, la forma en la que se estructura una sociedad no es inamovible, ni muchísimo menos. Pues es que hace solamente 50 años en España no trabajaban las mujeres prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso cambia la sociedad? También se lo plantea la ciencia ficción. Por ejemplo, Ursula K. Le Guin, una de las autoras vivas más importantes de ciencia ficción, ella en La mano izquierda de la oscuridad, pues plantea una sociedad donde todos los seres humanos son hermafroditas, tienen ambos sexos. ¿Cómo afectaría eso a nuestras relaciones, ¿no? a nuestra sociedad? Igual con El hombre-hembra de Johanna Russ. O Robert Heinlein, Forastero en tierra extraña, del año 65 o 63, por ahí. Él plantea que es pues, un tipo que se queda abandonado, ¿ves? Toda la tripulación de su nave muere en Marte y él es un bebé que se queda allí, los marcianos lo cogen y lo crían como si fuera un marciano. Lo crían en una sociedad que es totalmente diferente, que no conoce la guerra, que no conoce la agresión, que tampoco conoce los sexos. Entonces, cuando él vuelve a la Tierra, de repente, para él, fijaros en este cambio de perspectiva que es típico de la ciencia ficción, lo que para nosotros es normal, para él es como si nosotros fuéramos marcianos, o sea, nosotros raros somos nosotros. Entonces, él nos ve siendo humano desde fuera. Otro tema clásico de la ciencia ficción es el viaje en el tiempo, o incluso, mejor dicho, ¿qué es el tiempo? ¿Y qué podemos hacer en el tiempo? O mi favorito es El fin de la eternidad de Isaac Asimov, pero pues habéis visto muchas películas como Regreso al futuro, las sagas de Terminator, donde vuelven al pasado a cambiar cosas. Realmente los científicos no saben qué pasaría, no saben si ni siquiera es posible viajar al pasado, pero se plantean muchos dilemas lógicos, ¿eh? Podemos matar a nuestro abuelo, podemos casarnos con nuestra madre. ¿Cómo cambiaría eso? ¿Nos haría que nosotros mismos nunca llegáramos a nacer? ¿Es que al viajar al pasado creamos otro universo alternativo? ¿O es que destruimos nuestro futuro? Es otro tema clásico de la ciencia ficción. Pero esto se lleva incluso más allá, pues planteándose ya qué es la naturaleza misma de la realidad. O sea, lo que vemos todos los días, ¿es eso la realidad o hay algo detrás? ¿O hay alguien que nos está creando una realidad ficticia para que vivamos tranquilos? ¿Vale? El maestro de este tema es Philip K. Dick. Y bueno, pues él empezó ya en los años 50 a plantearse estas posibilidades, pero tenemos también autores modernos, incluso autores españoles, y películas, por ejemplo, esta donde pues, se plantea que hay unas entidades por ahí que están controlando nuestro destino y que cuando intentamos saltárnoslo, pues nos intentan manipular para que les hagamos caso a ellos. Bueno. Como consecuencia lógica de que la realidad quizás es una construcción, no es algo que está ahí fijo, inamovible y ya está, también surge la idea de la realidad virtual. Es decir, ¿podríamos nosotros crear una realidad alternativa en la cual vivir? Esto también lo plantea Stanislav Lem ya en un libro en el año 67, porque se da cuenta de que con los avances de la matemática y de la simulación, en aquella época no había todavía videojuegos ni nada que se pareciera a lo que tenemos ahora, que es súper realista. Pero él ya se planteaba esta posibilidad. Surge en los años 80 todo un género que se llama la ciencia ficción cyberpunk, donde no sé si habéis visto la película antigua de Tron, por ejemplo, pues la gente se puede meter en el ordenador y vivir dentro de un mundo cibernético, o sea, lo que hacemos en las redes, pero físicamente, meternos ahí, interactuar ahí con la gente. La novela, una de las novelas más importantes es Neuromante. Habréis visto alguna película de Matrix, ¿no? Pues donde entran ahí, se pelean, intentan salir de esa realidad ficticia. Se apagó. Hola. ¿Vale? Y este tema continúa. Por ejemplo, la próxima película de Steven Spielberg está basada en este libro, Ready Player One,
y es de nuevo pues la idea de que la gente se mete dentro de un juego de ordenador y tienen que luchar y tienen que vivir ahí. De hecho, esta idea es ya tan común pues que la habréis visto en alguna serie de televisión, ¿no? Ahí el pobre Jake con su amigo Finn pues se meten en el juego y tienen que salir. Bueno, después de este panorama nos vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Para qué nos sirve entonces la ciencia ficción? ¿Para qué nos sirven explorar todos estos temas? Bueno, es obvio que a veces los escritores de ciencia ficción, en su tarea de imaginar el futuro, pues sí que ven cosas por adelantado que nadie antes había visto. Lo hemos visto con Julio Verne, que es capaz de ver cómo la idea del submarino, la idea de viajar al espacio se puede hacer realidad. Aquí tenéis otro ejemplo que se comenta mucho en la película 2001, que es del año 1967. Pues los astronautas tienen ahí unas pantallas que son totalmente iPads, ¿no? Que son tabletas y pueden ahí ver la televisión y trabajar con ellas. Pero no siempre es así, no siempre cosas que aparecen en las historias de ciencia ficción se van a hacer realidad, porque hay muchos otros factores que influyen en de lo que imaginamos, lo que realmente se convierte en realidad, aunque sea posible. Por ejemplo, desde hace pero hace mucho tiempo, siempre en la ciencia ficción aparecen recurrentemente los coches voladores, los vehículos voladores. Esto no quiere decir que se vayan a hacer realidad, técnicamente es posible, hay muchos prototipos de cómo pueden ser los coches voladores, pero económicamente a lo mejor no es factible, o no es factible porque imaginabas el lío por el cielo, pues todos los coches volando ahí chocándose unos con otros. ¿Cómo eso se convierte en realidad? ¿Quieres hacer una pregunta? Cosas que puede que pase en el futuro pero no va a pasar, que me acuerdo cuando vi a Cero Puro por fin, que decía que en 2014 saldría el primer robot y yo estaba esperando el rato y no salió. Eso ha pasado muchas veces. Hace poco se celebró también, creo que en Regreso al Futuro, cuando viajan al futuro, pues todo el mundo le encantó porque Marty McFly se sube encima de un patinete que va volando, ¿no? Y entonces eso era, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, 2016, todo el mundo estaba esperando que llegara 2016 para que sacaran los patinetes voladores, ¿no? Pero algún día, sí. Que ahora, con las películas no antiguas que decimos, en el futuro van a sacar esto, ahora como ya no lo están sacando, pues están haciendo las películas un poquito más realistas. Tienen más cuidado, sí. Hacer coches voladores. De todas formas, como digo, en las películas lo que intentan es sacar cosas guays, que digamos, ¡guau, qué chulo, yo quiero!, ¿no? Pues claro, siempre se van a inventar cosas muy, muy fantásticas. También está bien, porque muchas veces las películas y los libros dan ideas a los inventores, ¿no? Y los inventores dicen, ah, pues lo que me gustaría inventar es algo que fuera como lo que vi en esa película. Pero aparte de esto, yo creo que el valor y para lo que nos sirve la ciencia ficción es mucho más importante. Habéis oído muchas veces ese refrán de que los árboles no me dejan ver el bosque, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo que significa es que hoy, la manera que yo lo interpreto, cuando tú estás en una situación, pues claro, tú lo que ves es lo que tienes alrededor, es lo que te preocupa en ese momento, lo que tienes más cerca y no conoces otras posibilidades, ¿no? No conoces que estás en un bosque que es de determinada forma y a lo mejor no sabes que hay otros bosques y a lo mejor no sabes que